Hay una fascinación por conocer los santuarios marianos de Europa, pero es una fascinación desde hace muchos años, ¿eh? Yo creo que pues ya desde unos 30 años, algo así, santuarios marianos de Europa, todo el mundo quiere ir y quiere recorrerlos. Hay esa fascinación. ¿Por qué? ¿Y dónde están esos santuarios marianos de Europa? ¿Y por qué la gente tanto quiere ir? ¿Y cuáles son? De eso hablaremos hoy. Así que gracias a la televisión le presentaremos estos santuarios, y no solo marianos, santuarios en Europa. Quédese con nosotros. Pues ese es el tema de hoy, queridos amigos. Vámonos a recorrer estos santuarios que hay en Europa. Les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros. Mil gracias por el favor de su atención. Ay, pues son santuarios, son catedrales, son basílicas, monasterios, conventos. ¿Quién nos puede hablar de este tema? Pues yo sé quién, Mauricio Guízar, y por eso lo busqué. Le dije, a ver, ponnos en la televisión lo que la gente tanto busca en la realidad. Y Mauricio pues ha organizado pues alrededor ya de unas 100 peregrinaciones por todo el mundo, y entonces es un gran experto. Gracias, querido Mauricio. Un placer para mí, hermano, a tus órdenes. Hubo un tiempo, a ver si te tocó a ti, tal vez cuando éramos niños, en que la gente iba a Europa una vez en su vida, ¿verdad? Y ahora la gente va a Europa a cada rato. Van un año, sí, y al otro también. Y hay quien en un año va 2, 3 veces a Europa, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿A qué obedece ese fenómeno? Y me acuerdo de esa gente que cuando éramos niños era el viaje de su vida a Europa, se aventaban un mes, ¿verdad? Sí, mira, yo me acuerdo de unas tías abuelas maternas que cuando fue el Año Santo de 1950 fueron a Roma. En ese entonces, pues era muy incipiente la cuestión de la aviación. Entonces, se fueron hasta Nueva York por tierra, en tren, se fueron en tren con un padre jesuita, iban 550 personas de la Acción Católica y todo eso. Un padre jesuita mexicano. De Nueva York tomaron el barco Queen Mary hasta La Haya y después por tierra hasta Roma, porque querían ir a la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María por el Papa Pío XII, que fue en inicios de noviembre del Año Santo. ¿Eso qué año fue más o menos? 1950. 1950. Y luego entonces, por los 60s o 70s, es cuando ya la gente iba más y se aventaban un mes en Europa, y a los niños nos dejaban con una tía que anhelaba que ya regresaran los papás, ¿no? Sí, no, fue el tiempo, fueron los 50 años, la segunda mitad del siglo XX del desarrollo de la aviación. De la aviación. Sí. Eso es lo que pasó. Y eso es lo que facilitó todo, ¿no? Que hoy te subes a un avión y dentro de 10 horas te estás bajando en París o en Madrid o en Roma. Claro, pero además de México hacia Europa hay 4 o 5 vuelos diarios, o creo que hasta más, ¿no? Algunos vía Estambul inclusive, pero a París, a Madrid, a Frankfurt. British, Iberia. Exacto. Alitalia ya no existe, ahora se llama Ita Airways. ITA Airways. O sea, además tantas aerolíneas, ¿no? La alemana, Lufthansa. Ahora, hasta puedes escoger aerolínea. Aeroméxico. También Aeroméxico tiene vuelo directo de Monterrey a Madrid, precisamente. ¿Todavía tiene el vuelo México-Roma? Lo tienen por temporadas nada más. Da muy buen servicio Aeroméxico, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, pero ese no es nuestro tema de hoy. Tampoco no está haciendo anuncios aquí. Sí. Nuestro tema es por qué la gente tiene la fascinación de conocer santuarios de Europa.
Bueno, lo que pasa es que Europa nos aventaja en 1500 años de cristianismo, entonces sus catedrales, sus santuarios, las apariciones marianas que nos recuerdan siempre a Jesús, porque son cristocéntricas, las auténticas apariciones marianas, incluido Medjugorje, ¿no? Que ahora ya está permitido peregrinar ahí de modo oficial, las diócesis y las parroquias. Entonces, siempre el pueblo cristiano le ha tenido una gran devoción a la Madre de Dios, que es nuestra Madre también, y con ese sentimiento filial vamos a la búsqueda del encuentro con Jesús a través de la Madre, ¿no? ¿Cuáles son, Mauricio? Uy, bueno, santuarios marianos, un montón, ¿no? Bueno, espérame, marianos y de todos. Sí, sí. Vamos, si quieres, a algunos países. Sí. Vamos por país, ¿no? Sí, por sí. ejemplo, Portugal. Sí, bueno, Portugal, Fátima. A ver, que nos lo presente Marisa. Ok. A ver, Marisa, a ver. El santuario de Nuestra Señora de Fátima. El santuario basílica de Nuestra Señora de Fátima en Portugal data de 1928, cuando se inició su construcción. Fue consagrado el 7 de octubre de 1953. La basílica está construida con pura piedra caliza sólida. Tiene una gran torre de 65 metros de altura. Los vitrales representan escenas de las apariciones y algunas invocaciones de la letanía de la Virgen. El retablo principal simboliza el mensaje de Nuestra Señora a los niños. Las tumbas de Francisco y Jacinta están ubicadas detrás del altar mayor. En su interior, este santuario tiene 15 altares que corresponden a las 15 decenas del rosario en honor de Nuestra Señora, quien en ese lugar declaró: "Yo soy la Señora del Rosario". Muy cerca de la basílica se encuentra la capilla, la primera iglesia construida en Cova de Iria. Es precisamente el lugar donde ocurrieron las apariciones de la Virgen Madre de Dios. Allí hay una columna de mármol sobre la que se ha colocado la imagen de la Virgen. El tramo existente entre la basílica y la capilla se puede recorrer en oración, pues está compuesto por 15 capillitas, 14 recordando la pasión del Señor y una 15ª por su resurrección. Es el Vía Crucis que comienza en la rotonda de Santa Teresa y recorre parte del camino entre Ajutrel y el lugar de las apariciones en Cova de Iria. En el pequeño pueblo de Ajutrel, a casi 1 kilómetro de distancia de Fátima, se encuentra la casita en la que nació una de los 3 videntes, Lucía dos Santos. Es la casa de sus padres, Antonio y María Rosa dos Santos. Esta casita es muy visitada por los peregrinos. Se conserva como un museo de sitio y en su interior se puede conocer la sala, la cocina y la recámara de Lucía. El santuario basílica de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, Portugal, es uno de los centros de peregrinaje marianos más importantes del mundo. No, pues sí, Fátima sin duda es el santuario de Portugal. Claro. Siglo XX. Es la aparición mariana más trascendente de la historia del siglo XX. Por eso es tan importante. Pues ya cumplió 100 años hace poco. Sí. Y es un santuario no moderno, pero es un santuario del siglo XX. Claro. Y la gente quiere ir mucho allí. Bueno, queremos. A mí me gusta mucho Fátima. ¿Cómo no? Es un lugar muy espiritual, un lugar muy bello. En Baliños podemos encontrar prácticamente el pueblito donde vivieron los pastorcitos. ¿Sus casas? Sus casas. Bueno, hace poquito falleció la última sobrina de Sor Lucia, una señora ya mayor que muchas veces la abrazamos, la besamos. Todos los grupos que hemos ido ahí, recibía a los peregrinos ahí en Baliños. ¿De la primera o de la segunda Sor Lucia? No, bueno, no nos vamos a meter a ese tema. En Portugal, Fátima. Exacto. Hay una gran fascinación en el pueblo de Dios de ir a Fátima. Así es. ¿Buscan escatología o buscan qué? Pues
Un poco también porque las profecías de Fátima son fuertes, ¿no? Son bastante fuertes. Sobre el martirio de un papa, sobre una persecución a la iglesia, que ya moralmente, espiritualmente, socialmente la estamos viviendo, ¿no? Y pues bueno, también la Virgen dijo en Fátima, la guerra terminará pronto, la Primera Guerra Mundial, pero si los hombres no se convierten, vendrá una segunda guerra peor que la primera. Y se cumplió al pie de la letra, ¿no? Al pie de la letra. ¿Y qué tan duro se va a poner la cosa? Como que dijo, pero al final... Mi inmaculado corazón triunfará. Eso es consuelo. Bueno, entonces, en Portugal el santuario es Fátima. Así es. ¿Algo más allí, en Portugal? Bueno, el santuario de Santarém, donde está el milagro eucarístico del siglo XIII. No es santuario mariano, pero siempre María nos lleva a la Eucaristía, ¿no? ¿Siglo XIII? Siglo XIII. ¿Cuál es ese milagro eucarístico? Pues una señora que estaba muy acongojada porque su esposo no le hacía caso, le ponía el cuerno, etcétera. De repente va con una bruja y la bruja le dice, tráeme una hostia y yo voy a hacer aquí unas cosas de magia para que tu esposo se vuelva a enamorar de ti. Va la mujer a la iglesia un domingo, comulga, no consume la hostia, se la saca de la boca y tiene pensado entregársela a la bruja, pero antes la guarda en un baúl que tenía en su casa. Llega su esposo y en la noche empiezan a ver un brillo muy raro en la estancia y ven unos rayos de luz muy fuerte que salen del baúl y cuál va siendo su sorpresa que al abrir el baúl ven la hostia brillante echando rayos de luz, pero también con sangre, exudación de sangre. Avisan al párroco, el párroco recoge la hostia y la hostia sigue sangrando. Por 3 días sangra la hostia. Y después, bueno, ya la exponen al culto público, el obispo declara, del lugar declara que es milagro, y a lo largo de los siglos 3 o 4 veces ha vuelto a sangrar la hostia y a veces se ha aparecido la cara de Nuestro Señor ahí. Y luego vuelve a desaparecer y está la hostia con la sangre incorrupta desde hace 800 años. Se llama Santarém. Santarém, sí. Y está en Portugal. Está entre Lisboa y Fátima. Okay. Queda de paso. Bueno, luego, a ver, en España, ¿qué santuarios hay en España? Bueno, si es el más antiguo santuario de España, es Zaragoza, ¿no? Porque es una aparición del siglo I y pues ya desde el siglo IV, cuando ya se permite el cristianismo, se construyó una ermita y después una iglesia más grande. Ha habido 4 o 5 transformaciones. Zaragoza es la catedral y es en la aparición de la Virgen del Pilar, ¿no? Sí, es Basílica Catedral. Catedral Basílica de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, que se apareció a Santiago el Apóstol en España. En España. Y también en Toledo. La Catedral de Toledo está dedicada a la Asunción de la Virgen María y ahí se apareció la Virgen a San Ildefonso para imponerle una casulla en agradecimiento por la evangelización y el esfuerzo de llevar la palabra de Dios a sus hijos, ¿no? Esa catedral de Toledo es la primada de España. Exactamente. Y Toledo es medieval y la catedral es gótica. Gótica totalmente. Es una maravilla, ¿no? Sí. No es tan grande como otras, pero es bellísima y ahí se encuentra aquel ostensorio para las procesiones con el Santísimo Sacramento que es único en el mundo, ¿no? Pero mira cómo la Catedral de Madrid palidece ante la Catedral de Toledo. Claro. Y una cosa muy bella, la Catedral de Toledo fue construida por el orden del rey San Fernando. Entonces, ahí es una muestra de la tradición y la fe católica milenaria de España, ¿no? Muy bonito. ¿Fernando de Aragón? El rey, sí, exactamente. Esposo de nuestra reina de Castilla, Sí. Isabel. Claro, pero no era ese Fernando, era otro Fernando de antes. Ah, no ese Fernando. No, porque San Fernando es del siglo XIII.
que es cuando se construye la Catedral de Toledo, Ya sé gótica. quién. Fernando II. Es Fernando II de Aragón, sí. Tengo que hacer una pausa. Volvemos con más santuarios de España y también Italia, ¿no? Claro. Volvemos con más. Continuamos, queridos amigos, el tema de hoy, los santuarios en Europa. Estoy conversando con Mauricio Guízar, quien coordina peregrinaciones y ha hecho varias y lo hace muy bien. Portugal. ¿Y en España? No, bueno, pues en España, Ya por nos ejemplo, dijiste Zaragoza, Zaragoza, Toledo. Toledo, en Madrid la Catedral de la Almudena, que tiene la Virgen de la Almudena. Nos dijiste Zaragoza. Sí. Bueno, también Burgos, León, todas esas catedrales. No, como todas esas. A ver, Burgos, ¿qué? León, ¿qué? Sí, bueno, Burgos es la catedral gótica más grande de toda Europa, ¿no? Perdón, de toda España. Ah, ¿sí? Una de las más grandes de Europa, pero es la más grande y la gótica más antigua de España, ¿no? Burgos. Burgos, sí. Es verdad, es una gran catedral, inmensa. Y además ahí está la tumba del Cid Campeador, ¿no? Es una catedral hermosa que la acabamos de visitar en marzo pasado, ¿no? Para quienes no la pudieron ver, pues podría haber chance de visitarla porque es preciosa. Y dedicada a la Virgen María también. Pero también hay otros santuarios que no son marianos, pero son muy hermosos. Por ejemplo, las dos catedrales de Salamanca, que son muy bonitas. ¿Hay una catedral y una co-catedral en Salamanca? No, una es la vieja y otra es la nueva, Ok. así les llaman. Ajá. La vieja es una catedral mucho más pequeña que la nueva, es una catedral más o menos del siglo IX, octavo para noveno, y la nueva es, entre comillas, es una gótica del siglo gótico casi tardío, siglo XIV para XV, mucho más grande, hermosísima. Esta es la que fue restaurada hace poco y entonces para marcar la huella de la restauración pusieron en uno de los pórticos a un astronauta, ¿no? Eso sí no supe. No Ah, supe. no, pues mira. vamos, yo te la enseño. Ah, qué padre. Sí, y mucha gente ve eso y no saben qué pensar y luego pues, se ponen a pensar en cosas, inventan sus leyendas, ¿no? O sea, tú sabes que hay una manera de marcar una restauración. Exacto. Para que quien lo vea sepa, esto fue restaurado. Y dejan una marca, una huella, ¿no? Ok, aquí pusieron un astronauta de Mira. cantera. Y hay quien piensa, mira, el hombre también llegó a la luna en el siglo XIII, mira. ¿No? Es la manera de... Ahorita ya lo estamos viendo en la pantalla para que usted se conozca ese famoso astronauta. En la catedral gótica Sí, de Salamanca. sí. Bueno, en Salamanca no es santuario, pero está la universidad en la que estudió San Juan de la Cruz. Claro, del siglo XIII, maravillosa. Y de donde salieron grandes evangelizadores y grandes inquisidores, ¿no? Que hicieron tanto bien a España y a Europa. Mira qué otra cosa hay en España. Mira, sorpresivamente, fíjese usted bien, España es poseedora de esto, mire. El hallazgo de la Santa Cruz de Nuestro Señor ocurrió gracias a la incursión que emprendió Santa Elena, madre del emperador Constantino, a Jerusalén tras la celebración del Concilio de Nicea entre los años 325 y 327. Luego de hacer derribar el templo de Venus, erigido por los romanos en el Monte Calvario, el 3 de mayo del año 326 se encontraron 3 cruces en el lugar. Para identificar a la de Nuestro Señor, el obispo San Macario hizo que un niño muerto fuese tocado por las 3 cruces y volvió a la vida con la que correspondía a la de Cristo. Aunque otras informaciones refieren que se trató de una mujer moribunda que al momento recuperó la salud. Sobre el sitio del hallazgo se erigió la Basílica de la Santa Cruz, llamada también del Santo Sepulcro, donde quedó depositada la sagrada reliquia hasta que en el año 622 los persas invadieron Siria y Palestina, destruyeron Jerusalén, saquearon la basílica y robaron parte de la cruz.
En el año 628, el emperador de Bizancio, Heraclio I, invadió la capital persa, recuperó la cruz y la envió a Roma, donde quedó depositada en la Basílica de la Santa Cruz, conservada en forma vertical dentro de un relicario junto con otras reliquias. Otro fragmento de la cruz, de 24 centímetros, se conserva dentro de un relicario en la Sainte-Chapelle de París. El 19 de octubre de 1128, el patriarca de Jerusalén donó otra parte de la cruz resguardada bajo su custodia al rey Alonso VII de León, quien la confió al convento franciscano de Santo Toribio de Liébana en Cantabria, España. Este es el fragmento más grande, conocido como Lignum Crucis. Corresponde al brazo izquierdo y se encuentra armada en forma de cruz dentro de un relicario de plata dorada de estilo gótico, elaborado en 1697. La cruz de madera mide 63.5 por 39,23 centímetros y 4 de grosor. La madera es de ciprés. ¿Qué tal, Mauricio? La reliquia más grande, el fragmento más grande de la Santa Cruz está en España. Sí, maravilloso. ¿Y por qué está allí? ¿Por qué en ese convento franciscano? Pues un obispo a inicios, casi mediados del siglo VI, la trajo esa reliquia. Es lo único que se sabe. Y bueno, pues desde el siglo VI existe un pequeño convento, un pequeño monasterio, perdón, ahí. Y después a lo largo de los siglos fue agrandado. La última agrandada o la última reconstrucción fue a mediados del siglo XVI. Quienes peregrinan y están allí, ya ves cómo somos, ¿no? Nos gusta tocar. Entonces, ¿se puede tocar la Santa Cruz? Bueno, sí se puede tocar, ¿no? Detrás de un vidrio, pero se puede llegar a tocar. Dicen que algunas veces abren el relicario y sí se puede tocar. Y tiene una ventanita, ¿no? Donde puedes poner el Exacto. o besarla. O besarla, sí. Pues aunque sea por la rendija, ¿no? Pero sí. Sí, no, oye. Sí, y cerca de ahí está un santuario mariano moderno o una aparición mariana moderna que es Garabandal, ¿no? En los años 60. Ahí no se ha construido ningún santuario grande ni nada, pero está la iglesia parroquial, que es una joya espiritual porque ahí la Virgen Santísima se apareció muchísimas veces a las niñas, ¿no? Hasta que el obispo local prohibió a la Santísima Virgen que se apareciera ahí y se empezó a aparecer en Los Pinos y en otras partes fuera de la iglesia, ¿no? La gente de la localidad es muy linda, todos. Sí. Son unas bellísimas personas, los aldeanos, Sí. porque es una aldea. Sí. ¿Y te acuerdas que adentro de la iglesia está un crucifijo besado por la Virgen que se da a besar a los peregrinos? Sí, yo puse mis labios ahí. Sí. Sí. En España, dijiste el Escorial hace rato. Sí, Ese es un monasterio, sí, pero a la vez es un palacio, ¿o qué? claro. Lo que pasa es que es monasterio construido por el rey Felipe II para dar gracias a Dios por su triunfo en la batalla de San Quintín, el día de San Lorenzo en abril no recuerdo bien el año, inicios del siglo XVI, contra el rey Enrique II de Francia. Y ese era el día de San Lorenzo, y para dar gracias a Dios por el triunfo de España sobre Francia, construyó ese monasterio tan maravilloso, ¿no? Y también él vivió ahí pues digamos, su vida de adulto mayor, su ancianidad, y ahí muere. Y es el primer rey enterrado allí. A partir de inicios del siglo XVI, casi todos los demás reyes de España y reinas son enterrados ahí. ¿Quién es el primero, me dijiste? Felipe II. Bueno, que él le encomendó al Greco una pintura del martirio de San Lorenzo. Sí, pero no le exactamente. gustó. No le gustó al rey. ¿Cómo que no le gustó? No le gustó lo que hizo el Greco. Ya es que el Greco tiene un estilo muy particular, ¿no? Sí. No le gustó al rey. Y entonces el Greco
pues hizo berrinche. Y, bueno, pero es otro tema. Sí. Pero la cosa es que hay que ir a ver el San Lorenzo del Greco allí. Porque ya que murió el rey, ya la pusieron. Exactamente. Oye, ¿algo más de España? Bueno, pues estamos hablando en general, pero pues hay otro santuario no mariano, pero es la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Ah. Hay muchas otras, casi todas las catedrales de España están dedicadas a la Virgen María, ¿no? A ver, y en Italia, obligadamente, a ver, que Marisa nos lo muestre. A ver si estás tú de acuerdo. Ok. Si uno está en Italia, esto es lo esencial. A ver qué Marisa nos muestra. La ciudad de Roma se ha distinguido de entre todas las ciudades de la cristiandad por tener 4 basílicas patriarcales, pero desde diciembre de 2006 deben ser llamadas basílicas papales, debido a que Benedicto XVI decidió renunciar por motivos históricos y ecuménicos al título de Patriarca de Occidente. Estas 4 basílicas, que en el pasado habían sido entregadas por los papas como base en Roma para los patriarcas orientales católicos, son San Pedro del Vaticano, que bajo su enorme y maravillosa cúpula proyectada y construida por Miguel Ángel guarda las reliquias de San Pedro. En su interior se encuentra el altar de la Confesión con el baldaquino de Gian Lorenzo Bernini y la Piedad, la escultura más conocida de Buonarroti. San Juan de Letrán, dedicada a San Juan Evangelista y a San Juan Bautista, la catedral de la diócesis de Roma y catedral del Papa. Antes de estar en el Vaticano, aquí se encontraba la residencia apostólica, donde vivieron y despacharon muchos romanos pontífices. Es madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. San Pablo Extramuros resguarda los restos reliquia de San Pablo, el apóstol de los gentiles. La actual basílica se encuentra en el mismo sitio donde el emperador Constantino erigió la primera basílica dedicada a San Pablo. En su interior contiene los medallones elaborados en finos mosaicos, con los retratos de todos y de cada uno de los 266 papas, desde San Pedro hasta Francisco. Santa María la Mayor, también llamada Santa María la Blanca, contiene en su interior, en una urna de plata, el pesebre traído desde Belén, que sirviera de cuna a Jesús niño. En este lugar, en pleno mes de agosto y en medio del calor más abrasador del año, tuvo lugar una nevada que sirvió como señal de la Virgen María para que el Papa mandara edificar una basílica dedicada a ella. Estas son las 4 basílicas papales, las principales iglesias de Roma, la ciudad eterna. Las basílicas de Roma. ¿Tú piensas, Mauricio, tú que me dices, de toda Italia, la cereza del pastel es Roma? Por supuesto. Por supuestísimo, ¿no? Y Santuario Mariano, la primera iglesia cristiana dedicada a la Virgen María, que es Santa María la Mayor. ¿No es Santa María en Trastevere la primera? Santa María la Mayor es la primera, en Roma. sí, por una aparición de la Virgen en sueños al Papa Liberio. Y después está la Basílica de la Teótocos en Éfeso, que es del año 432. Es que Santa María la Mayor es de mediados del siglo IV, ¿no? Recién aprobado el cristianismo, ¿no? Y también está la Basílica de Nuestra Señora de Pompeya, que es del siglo XIX, mandada a hacer por San Bartolo Longo, ¿no? Pero hay cantidad de santuarios. Bueno, y en tal caso está Nuestra Señora, la Virgen, la de la casa, Loreto. A Loreto, importantísimo, sí. Pasandito un poquito Italia, al bajar a Croacia se encuentra el santuario de Terzat, que es el lugar donde los ángeles llevaron por primera vez fuera de Nazaret la Santa Casa de Nazaret, la parte que cubría afuera de la gruta de la Anunciación, donde San Gabriel Arcángel le anuncia a nuestra Madre Santísima, esa muchachita, ¿verdad?, santa, que va a ser Madre de Dios. Y después de Terzat es llevada a Loreto, cerca del puerto de Ancona, donde la vemos hasta ahora, pero los cristianos en Terzat hicieron una reconstrucción de la Santa Casa
porque pues es un lugar santo donde los ángeles pusieron la Santa Casa de Nazaret ahí y se visita hasta la fecha también. Bueno, saliendo de Roma, Mauricio, creo que también es fundamental ciudades buscando santuarios, ya nos dirás tú, como Venecia, Asís, Claro. Florencia. Bueno, en Asís Nuestra Señora de la Porciúncula o Nuestra Señora de los Ángeles, que es un santuario franciscano mariano, dedicado a una aparición de Nuestra Madre Santísima San Francisco, ¿no? En esa capillita construida por él o reconstruida porque antes existía como una ermita muy antigua. Y después se construye encima de la capillita de la Porciúncula esta basílica del siglo XVII para XVIII, que es una maravilla, ¿no? Nuestra Señora de los Ángeles. Y ya están en Asís, pues las basílicas de San Francisco y Santa Clara. Claro, y la tumba de Carlo Acutis. El nuevo santo. Con su cuerpo incorrupto. Sí. Florencia, la catedral, Nuestra Señora de las Flores. Sí, Nuestra Señora dei Fiori, sí, exactamente. Y bueno, pues se puede continuar por el mar Adriático hacia el sur, ¿no? Hay muchos santuarios. Es una zona netamente mariana todo eso. Venecia. Venecia, sí. La Basílica de San Marcos. Amiguísimo mío, ¿eh? Sí, maravillosa, maravillosa. Es como una Santa Sofía, pero en chiquito, ¿no? Entre comillas, en como chiquito. bizantina. Bizantina, preciosa, del siglo XI. Fíjate, yo estaba ahí un domingo, la misa, con el obispo. Y llega el momento de la lectura. Pues ahí se paró un señor allí, un italiano, ¿no? Proclamó la primera lectura, luego una salmista. Y luego nadie acudía. Y pues yo hice así. Nada, pues ahí voy, al ambón, y que proclamo la lectura allí. Sí, me acuerdo. En la Catedral de San Marcos. Yo ya me sentía en el cielo. Te salió muy bien el italiano, ¿eh? Y el obispo me hace... Así, ¿no? Sí. Bueno, experiencias que uno tiene en alguna peregrinación y ya te quedan para toda la vida, ¿no? Cosas que dices, yo no planeé esto y de pronto yo estaba proclamando la lectura en la Catedral de San Marcos. O sea, son caramelos que el Señor te da, ¿verdad? Sí, claro. Y además, siempre que vamos ahí contigo, con los hermanos peregrinos, tenemos nuestra Santa Misa en la cripta, juntito al cuerpo de San Marcos, a la tumba de San Marcos. Más cerca no puede uno estar, lo puedes tocar, la tumba de San Marcos desde abajo, ¿no? Es una gracia. Sí. Y bueno, pues continuaríamos después de Terzat Sadar. ¿Allá nos sacaste de Italia? Pues no, lo que pasa es que estamos cavilando un poquito, pensando un poquito qué podríamos hacer de peregrinación, ¿no? Para ir. Sí, pero ¿qué es así? Los santuarios que la gente tanto busca. Porque es algo que fascina, ¿no? Sí, como ir a santuarios de Europa, claro. Catedrales, monasterios. ¿Qué otro se te ocurre de Italia? Uy, pues Nápoles no, ¿o sí? Sí, cómo no. La Catedral de Nápoles está dedicada a la Asunción de la Virgen también, para variar. Muy bonita. Donde está la sangre de San Genaro. La Catedral de Milán dedicada a la Virgen María. Claro. Basílica Catedral, y vaya qué catedral, con más de 3,000 estatuas de santos de tamaño natural. 3,000. Es una cosa maravillosa. Y allí el sepulcro de San Ambrosio. San Ambrosio, sí. Amiguísimo mío. Sí. Y de San Carlos Borromeo, ahí están las reliquias de San Carlos Borromeo. Él, amiguísimo, pero de mi hermano Carlos. Es su santo patrono. Sí, cómo no. Tengo que hacer otra pausa. Ok. Volvemos. ¿Cuál piensas tú, de una vez te lo digo, que es así el santuario contemporáneo de nuestro tiempo, mariano, al que todo el mundo quiere ir hoy? Pero espérame, antes una pausa y volvemos con esto y con más.
Continuamos, queridos amigos. ¿Cuáles son los santuarios, monasterios, catedrales que la gente que va a Europa no puede dejar de ver o que buscan con mucho cariño? De esto estoy conversando con Mauricio Guízar. Entonces nos habíamos quedado en Milán. Milán Exacto. es Milán. Claro. Y esa plaza frente a la catedral, ¿cómo se llama? Questa piazza. Es Piazza del Duomo, Piazza del Duomo, Piazza. la plaza de la catedral. Sí, sí, sí. ¿Por qué en Italia a algunas les llaman catedral y a otros les llaman Duomo? Bueno, lo que pasa es que un duomo es una iglesia grande que tiene duomo. O sea, un techo muy grande, enorme. Y es un modo muy popular de llamar así a las catedrales, Pero ¿no? creo O a que las es, iglesias grandes. En el norte o en el sur les llaman catedrale o Duomo. Pues cosa de localismos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué otro santuario en Italia? Bueno, del de la patrona de los agustinos, del Papa León XIV, Nuestra Señora del Buen Consejo, que está muy cerquita de Roma. ¿Tú le has pedido su consejo Sí, cómo no. y te lo ha dado? Claro que sí. Entonces, Siempre nos escucha nuestra madre. No, y la tengo muy presente porque el cumpleaños de mi esposa es el Día de la Virgen del Buen Consejo, el 25 de abril. de cuando llegó el icono desde Albania. Albania. Desde Albania. Sí. Y flotando por encima, en unas nubes con ángeles, por encima del mar Adriático, y dos señores albaneses que no querían que se fuera la imagen de la Virgen, persiguiéndola, caminando sobre el mar. Caminando sobre el mar hasta que llegaron allá cerca de Roma, ¿no? Y luego se queda en un muro de la iglesia, pero así, suspendido el icono. Exacto. Esa iglesia, que es de Agustinos, ¿no? Sí. Que está en, ¿cómo se llama? La ciudadcita. Sí, se me fue el nombre. ¿Te acuerdas? Sí. El comulgatorio es de Bernini, Sí, del gran escultor. con aquellos angelitos, ¿verdad? Precioso. Los angelitos que sostienen así como un gran telón. ¿Cómo se llama la ciudad? Que es medieval, pequeña, Sí, se me fue el nombre. hundida en medio de las montañas. No sé, del Buen Consejo. Santuario. Es un pueblito muy chiquito. Sí, Tiene una solo aldea. un palacio muy pequeño, medieval, y 3, 4 callecitas, y el santuario es pequeñito. Pero todos los papas desde el siglo XVII en adelante, cuando los papas han querido pedir consejo a Dios, van a ese lugar a pedir la intercesión de la Virgen, a pedir que Dios a través de ella les dé un buen consejo. Y el penúltimo fue San Pío X, Pío IX antes de la apertura del Concilio Vaticano I. Y después Juan XXIII antes de la apertura del Concilio Vaticano II. Y ahora León XIV. En lo que nos acordamos de cómo se llama la aldea, la ciudadcita del pueblito donde está la Madre del Consejo, voy a mostrarle a usted los lugares, de lo que le pregunté hace rato a Mauricio, de ese santuario mariano contemporáneo que hoy tanto se busca y que lamentablemente hace poco padeció una profanación de un loco. Mire. Medjugorje es un pequeño pueblo localizado en la parte suroccidental de Bosnia-Herzegovina, cerca de la frontera con Croacia, un país de población minoritariamente católica y de mayoría cristiana ortodoxa y musulmana. En este lugar, en el año de 1981, el día 24 de junio, fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, 6 niños afirmaron que la Virgen María se les había aparecido. Desde aquel momento, las supuestas apariciones no han dejado de sucederse, prácticamente sin interrupciones, hasta nuestros días. En Medjugorje se encuentran 3 lugares principales de peregrinación. El monte Podbro, la colina donde comenzaron las apariciones, situado en la aldea de Villakovići, a poco más de 1 kilómetro de la parroquia de Medjugorje. En este monte se han colocado una serie de esculturas de bronce que representan los misterios del Santo Rosario. En la parte más alta hay una imagen de la Virgen María hecha en mármol blanco que fue traída de Corea del Sur. El monte Križevac, o Monte de la Cruz, un poco más alto que el primero, está coronado por una enorme cruz de concreto de 13 metros de altura que se percibe desde varios kilómetros de distancia.
Esta cruz fue levantada allí por los habitantes de Medjugorje en 1933, en memoria de la muerte de Jesucristo, acaecida 1900 años antes. En este monte, en el que varias esculturas de bronce representan las estaciones del Vía Crucis, los videntes vivieron multitud de apariciones de la Virgen María cuando el ejército prohibió el acceso al monte Podvro. La parroquia de Santiago Apóstol, sencilla en su arquitectura y sobria en su arte, aunque impresionante por sus grandes dimensiones, por haberse edificado en un pueblo tan pequeño cuando Medjugorje aún era desconocido, incluso para la mayoría de yugoslavos. Sus dos torres se levantan imponentes ante la ausencia de cualquier otro edificio, pues no existe en este poblado ninguna otra edificación más alta que esta iglesia. En su interior, la sencillez absoluta, libre de ornamentos y adornos, solo tiene lo elemental: el altar, el sagrario, las bancas, dos imágenes, una de Santiago Apóstol, patrono de Medjugorje, y una de la Virgen de Lourdes. Algo que no puede pasar inadvertido es la gran cantidad de confesionarios instalados al exterior de la parroquia y la enorme, asombrosa cantidad de peregrinos que pueden esperar largo tiempo para participar del sacramento de la reconciliación. Medjugorje, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama? Llenazano, Llenazano, donde exactamente. está la Madre del Buen Consejo. Sí. Bueno, ¿qué nos dices de Medjugorje? No, pues un lugar. Bueno, y de lo de alrededor. Sí, sí, sí. Las apariciones en Medjugorje comenzaron el 24 de junio de 1981. O sea que acaba de cumplir 45 años de apariciones continuas, con mensajes que son recordatorios de regresar a la iglesia, a los sacramentos, a la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la confesión, todo eso importantísimo. Es el confesionario más grande del mundo, Medjugorje. Sí. ¿Qué busca la gente allí? ¿Por qué hay tanto deseo de ir allí? Bueno, lo que pasa es que las apariciones no han terminado. Entonces, por lo menos una o dos veces por semana alguna gente privilegiada puede llegar a asistir a una aparición de Nuestra Señora, ¿no? Ahí en casa. Privilegiada Magnificat. porque coincide con que esté allí, ¿no? No porque la Virgen privilegia a alguien. No, lo que pasa es que el lugar donde se ofrece la experiencia de participar en una aparición es un auditorio que no tiene mucha capacidad, entonces no cabe mucha gente. ¿No es también en el monte? No, ahora, por ejemplo, con Vitska no hay porque es en privado en su casa, las apariciones son diarias. Con Iván también son diarias, en el lugar donde él esté. Ahora coincidió en Medjugorje, ayer o antier, que por cierto por ahí tengo el mensaje que dio Nuestra Señora, muy sencillo, pero una llamada a la oración y a orar por la iglesia y por los jóvenes sobre todo, porque en estos días es el festival My Lady Fest, que junta a más de 100,000 jóvenes de toda Europa y del mundo en Medjugorje para festejar a la Virgen y a Jesús, ¿verdad? Por supuesto. Y María Pavlovich, que trabaja en un centro de espiritualidad que es como casa de retiros, y en el sótano de ahí es donde son las apariciones. Ella tiene apariciones diario, pero normalmente al público me parece que es una o dos veces por semana nada más. ¿Y en torno a Medjugorje qué hay? Bueno, está el Monte de las Apariciones, el Podbordo, que se sube rezando 5, 10 o 15 misterios del Rosario. No, el me Monte refiero Križevac. fuera de Medjugorje, o sea, en las cercanías, Dubrovnik, Montenegro. ¿Qué santuarios hay allí? Sí, bueno, está Mostar, donde hay un santuario enorme dedicado a la Sagrada Familia, reconstruido por los franciscanos, que fue bombardeado en la guerra de los Balcanes en los años 90, y lo reconstruyeron y tiene un campanario de casi 110 metros de altura, ¿no? La ciudad de Mostar muy antigua, muy bonita. Y bueno, se puede bajar, ahí cerca se encuentra en Albania, en un santuario ortodoxo. Luego en Montenegro, en Podgorica, está la catedral estilo bizantino, ortodoxa, hermosísima, moderna, porque todas esas ciudades principales fueron tristemente bombardeadas en la Segunda Guerra Mundial. Tirana también, todo eso, ¿no?
¿Cuándo podemos hacer este recorrido, Mauricio? Pues yo te ¿Cuándo podemos propondría, llevar a gente de buena voluntad que quiere ir, no como turistas, sino como peregrinos, con la fe? pues en diciembre lo podemos hacer, Pero en diciembre es Navidad. antes de Navidad. Ah, ¿sí? Sí. Ok. ¿Cuándo? Pues podría ser iniciar el 2 de diciembre y pues unos 17, 18 días terminando el día 20. Vamos ¿verdad? tú y yo. Ok, Llevamos a un sacerdote santo. perfecto. Incluyes todo. Sí. Bueno, en Medjugorje la pensión completa. En el resto del viaje desayuno y cena, Ok. pero las propinas, todo lo Las demás está entradas, todo. incluido. Sí. Véngase con nosotros entonces del, ¿qué? Del 2 2 al 20 de o sea, diciembre. regresamos para Navidad en casa, ¿no? Sí, Véngase con nosotros. Ahorita le dejo así completo el itinerario, pero antes despido a mi querido hermano Mauricio, gracias. gracias a ti y a tu amable auditorio. Y antes me despido de usted, gracias por habernos acompañado, le abrazo de todo corazón, le deseo que Dios le guarde y le dejo este itinerario para recorrer estos santuarios, catedrales, basílicas, monasterios, conventos, palacios también, plazas, del 2 al 20 de diciembre. Gracias, Dios le guarde. Acompáñeme a peregrinar por diversos santuarios en 4 países, del 2 al 20 de diciembre, España, Portugal, Italia y Croacia. En Portugal, el Monasterio de los Jerónimos de Lisboa, el Milagro Eucarístico de Santarém, el Sepulcro de la Beata Alejandrina da Costa en Balasar, la Basílica de la Virgen de Fátima y la Capilla de las Apariciones. En España, el Monasterio de Guadalupe de Extremadura, la Catedral Basílica de Santiago de Compostela, el Sudario de Cristo en la Catedral de Oviedo, la Reliquia de la Santa Cruz en Santo Toribio de Liébana, las Apariciones en Garabandal, la Catedral de Burgos, la Universidad y la Catedral de Salamanca, los conventos de Santa Teresa y la Catedral Gótica de Ávila. En Madrid, el Palacio Real, la Catedral, la Plaza Mayor, la Colegiata de San Isidro, el Monasterio de San Lorenzo del Escorial y la Catedral de la medieval ciudad de Toledo. En Italia comenzamos por Roma con las basílicas de San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo, Santa María la Mayor, la Santa Cruz, San Lorenzo, San Sebastián, San Pedro en Cadenas, Santa Prassede, Santa María in Trastevere y Santa Cecilia. Además la Escalera Santa y la Roma Barroca. El agua milagrosa del santuario de Colle Valenza, la medieval ciudad de Asís con las basílicas de San Francisco, de Santa Clara y el santuario de San Carlo Acutis, y la romántica Venecia con la Catedral de San Marcos Evangelista. En Croacia, el santuario de la Virgen de Medjugorje. Además, Trieste, Zadar y Trst. En todo el peregrinaje nos acompaña un sacerdote como capellán del grupo. Venga con nosotros del 2 al 20 de diciembre. Lugares limitados. Reserve cuanto antes para salir el 2 de diciembre.